No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando era niño, solía pasar los veranos en casa de mi abuela materna, en un pueblo chiquito de calles empedradas, de esos donde los días pasan lentos y la rutina nunca cambia demasiado. Mi abuela vivía en una casa antigua, con techos altos y un enorme patio trasero lleno de plantas, macetas y cachivaches que solo ella sabía para qué servían. Ahí pasé varios de los momentos más felices de mi infancia, trepando árboles, buscando bichos raros y explorando rincones olvidados. Pero lo que más recuerdo de esas visitas era jugar con un niño llamado Kiko. Yo tenía unos 6 o 7 años cuando lo conocí. Kiko era apenas un poco mayor que yo, siempre andaba descalzo y usaba una camiseta desgastada con un dibujo que ya ni se distinguía. Su risa era escandalosa y contagiosa, y tenía esa energía inagotable que solo tienen los niños que pasan el día entero en la calle. Jugábamos a las escondidas, pateábamos una vieja pelota en el patio, y a veces él me llevaba a explorar una especie de zona baldía detrás de la casa, un terreno lleno de hierbas altas y árboles torcidos que para mí era territorio de aventuras. Recuerdo que me hablaba de cosas raras, como los árboles que escuchan, o el lugar donde el sol no sale, pero yo pensaba que era parte de sus juegos. Nunca le di demasiada importancia, yo lo quería como a un primo más. Para mí, Kiko era parte de la familia, aunque ahora que lo pienso, nunca lo vi dentro de la casa de mi abuela. Siempre aparecía cuando yo salía al patio o cuando cruzaba a la calle de enfrente. Siempre afuera, siempre solo. Pasaron los años. Dejé de ir con tanta frecuencia al pueblo conforme crecí. La adolescencia y luego la universidad me mantuvieron lejos. No fue sino hasta hace unos años, ya de adulto, que regresé al pueblo a visitar a mi abuela, que seguía viviendo en la misma casa. Estábamos sentados en la sala conversando sobre los viejos tiempos, cuando se me ocurrió preguntarle: ¿y qué habrá sido de Kiko? Ella me miró, confundida. ¿Quién? Kiko, el niño con el que jugaba cuando venía de chico. Siempre andaba por el patio con la camiseta vieja y el pelo largo. Tú sabes, Kiko. Mi abuela frunció el ceño, pensativa. ¿Kiko? Mijo, tú jugabas con tus primos, con Jorge, con Beto, con la niña Laura. Pero aquí nunca hubo ningún Kiko. ¿De dónde sacaste ese nombre? Pensé que tal vez ella simplemente no lo recordaba, así que durante los días siguientes lo mencioné con mis tíos, mis primos, incluso con algunos vecinos de la cuadra. Pero nadie, absolutamente nadie, recordaba a ese niño. Algunos se rieron y me dijeron que seguramente era algún amigo imaginario. Otros me dijeron que tal vez era un niño del barrio que se mudó, pero nadie tenía memoria alguna de haberlo visto. Ni siquiera vagamente. Incluso revisé unas fotos viejas en álbumes de la familia, y en ninguna aparecía, ni una sola imagen, ni una mención, nada. Ahí fue cuando comencé a dudar de mis propios recuerdos, pero era imposible que me lo hubiera inventado. Lo recuerdo tan claro, su risa, cómo se enojaba si yo ganaba, su manera de correr agachado como si jugara a ser ninja. Incluso recuerdo que una vez me llevó a un rincón del baldío donde me dijo que había una puerta invisible por donde algunas cosas entran y otras se van. Por mucho tiempo traté de buscarle una explicación lógica. Quizás sí fue un niño del vecindario que nadie recuerda, o uno de esos amigos que uno tiene por un par de veranos y luego desaparecen sin dejar huella. Pero hay algo que me inquieta hasta hoy. En una de las últimas veces que lo vi, Kiko me dijo algo que nunca entendí del todo. Ya no vas a poder volver como antes, pero está bien, tú sí vas a recordarme. Y luego se fue, como siempre, corriendo entre los matorrales detrás de la casa. A veces me pregunto si Kiko fue real, o si era algo más, un visitante, un recuerdo de otra versión de mi infancia, o simplemente una presencia que estuvo ahí por alguna razón que todavía no alcanzo a entender. Pero sea lo que sea, lo extraño, y aunque nadie lo recuerde, yo sí me acuerdo de Kiko. Yo no suelo recordar mis sueños con claridad, pero hubo uno que se me quedó grabado, y luego volvió. La primera vez que lo soñé, tenía unos 28 años. En ese entonces, vivía en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, un lugar que me gustaba porque estaba cerca de mi trabajo y lo podía pagar. Pero ya sentía que necesitaba más espacio. Era una etapa un poco extraña de mi vida. Acababa de salir de una relación larga, me sentía medio perdida, con ganas de empezar de cero y había empezado a considerar mudarme.
En el sueño, yo iba manejando sola por una calle algo rural, de esas con muchos árboles a los lados y casas alejadas unas de otras. El cielo estaba nublado y aunque no llovía, el ambiente era oscuro. Yo sabía que iba a ver una casa en renta. No recuerdo si había hablado con un agente o si simplemente la había encontrado en internet, pero el caso es que estaba yendo a conocerla. En el sueño, cuando llego al camino de entrada, algo se siente mal, de inmediato. Era como si el aire cambiara de temperatura, como si me envolviera una sensación de esto no es para ti. No había nadie afuera, pero yo sentía como si me estuvieran observando desde adentro de la casa. Me estacioné frente al garaje y me quedé ahí, con las manos en el volante, sintiendo un miedo que no tenía sentido. Y en ese momento, sin ninguna advertencia, empezaron a sonar disparos, así, de la nada. No desde la casa, sino como dentro de mi cabeza, como si me estuvieran disparando directamente a mí. Las balas venían en cámara lenta, podía verlas flotando hacia mí y justo antes de impactarme, me desperté, sudando, agitada, como si de verdad hubiera estado en peligro. Lo raro es que ese sueño volvió, igualito. Pasaron unos 6 meses y una noche, sin ninguna razón especial, lo soñé otra vez. Mismo camino rural, misma casa, misma sensación extraña al estacionarme y de nuevo los disparos, las balas en cámara lenta, el despertar abrupto. Después de eso, no pensé mucho más en el tema. Al principio me sacó de onda, sí, pero tenía otras cosas en la cabeza. Cambios en el trabajo, temas familiares, lo de siempre. Y eventualmente, como pasa con la mayoría de los sueños, se me olvidó. O eso creía. Unos meses más tarde, tuve que mudarme por una combinación de cosas. El aumento de la renta, problemas con los vecinos y una oportunidad de trabajar más cerca del centro. Así que empecé a buscar casas en renta. Pasaba horas navegando por páginas de anuncios, viendo fotos, ubicaciones, precios. Y entonces la vi, una foto de una casa que me hizo detenerme en seco. Era esa, la casa del sueño, misma estructura, mismo camino de entrada con árboles altos a los lados, misma distribución de ventanas. Al principio no entendí por qué me sentía tan rara mirándola hasta que me cayó el 20. Era la casa. No se parecía, era. Me quedé mirándola un buen rato. Le di clic al anuncio, revisé la ubicación, incluso pensé en ir a verla en persona. Era perfecta. El precio, la zona, el espacio, todo encajaba. Pero esa sensación volvió, esa incomodidad visceral que sentí en el sueño, como si el universo me estuviera diciendo, ni se te ocurra. Y no fui. Cerré el anuncio y lo descarté. Encontré otra casa semanas después, nada especial, pero funcional. Me mudé y seguí con mi vida. Eso fue hace unos 10 años y todavía hoy, cuando pienso en esa casa, se me revuelve un poco el estómago. Nunca volví a soñar con ella. Nunca supe si pasó algo en ese lugar, si era simplemente una coincidencia extraña o si algo me estaba protegiendo de terminar en el lugar equivocado. Pero una parte de mí todavía se pregunta qué habría pasado si hubiera ido. Y una parte más profunda, la que trato de no alimentar demasiado, sigue convencida de que algo en ese lugar me estaba esperando. Crecí en Apple Valley, una ciudad tranquila en el desierto de California, donde no pasaba gran cosa, al menos no en apariencia. Mi familia solía ir todos los fines de semana al centro comercial Victor Valley Mall. Era como una tradición no escrita. Paseábamos, comíamos algo en el food court y a veces terminábamos en la tienda Barnes & Noble. Me encantaba ese lugar, los estantes infinitos, el olor a papel nuevo, los pasillos silenciosos. Desde niño siempre fue un lugar que me daba cierta paz. Pero una noche, cuando tenía unos 20 años, tuve un sueño que me dejó con el corazón apretado. En el sueño estaba caminando dentro del Barnes & Noble del centro comercial, como cualquier otro día. Iba con mi hermana y mis 2 primos, todo parecía normal hasta que de repente sonó un anuncio por los altavoces. Evacuación inmediata, abandonen el centro comercial, hay un atacante armado en el edificio. No era un simulacro. Las luces se atenuaron y de inmediato el ambiente se volvió tenso. La gente gritaba, corría por los pasillos, algunos tiraban libros al suelo en su apuro por salir. El caos me atrapó por completo, pero de alguna manera logré tomar de la mano a mi hermana y salimos corriendo hacia el estacionamiento con mis primos detrás. Todo estaba oscuro y sonaba irreal, como si estuviera atrapado en una película. Corrimos hasta la camioneta de mi primo, una vieja Ford plateada que reconocí al instante.
Salté directo a la parte trasera, a la caja del camión, mientras mi hermana corría detrás de mí. Me di la vuelta esperando ayudarla a subir, pero no llegó. La vi desplomada, a pocos pasos del vehículo. Sus ojos estaban entreabiertos, fijos, sin vida. El impacto me paralizó. Grité su nombre, pero en ese instante sentí un golpe seco en la espalda. Luego otro. 2 balas me atravesaron, una detrás de la otra, como si fueran parte de una coreografía lenta. Pude sentir el ardor, pero lo más extraño fue lo que vino después. Sentí cómo salía de mi cuerpo, literalmente. Vi mi cuerpo caer sobre la caja del camión desde una perspectiva extraña, flotante. Todo se detuvo por un segundo. Me sentía ligero, pero desesperado. No quería morir, me negaba. No así, no ahí. Lleno de rabia, tomé una gran bocanada de aire, aunque no tenía pulmones en ese momento, o al menos así lo sentí, y con todo el esfuerzo que pude reunir, me obligué a regresar. Mi espíritu se precipitó de vuelta y de pronto volví a abrir los ojos, y desperté. Estaba sudando, temblando. Fue uno de esos sueños que te persiguen por días. Se lo conté a mi hermana al día siguiente y nos reímos nerviosos. Ella me dijo que dejara de ver tantas películas, que seguro era mi cerebro haciendo de las suyas. Pasaron unas semanas. Yo ya había olvidado el sueño y había vuelto a la rutina, hasta que un día estaba hojeando redes sociales y vi una noticia local que me hizo helar la sangre. Un hombre armado había disparado dentro del Barnes & Noble del Victor Valley Mall. No hubo muchos detalles en el momento, solo que una persona había resultado herida y que todo había ocurrido durante una evacuación apresurada. Pero el simple hecho de que el lugar, la tienda y la situación fueran casi idénticos a mi sueño, me dejó helado. No le conté a nadie esta vez, me quedé pensando en ello por días. No podía evitar preguntarme si lo que soñé fue una especie de advertencia o una coincidencia macabra. ¿Fue solo una manifestación del subconsciente? ¿O una visión de algo que pudo haber sido peor? ¿Y si en otra realidad sí pasó lo que soñé? ¿Y si en alguna versión paralela de mi vida, yo y mi hermana no sobrevivimos? Han pasado más de 10 años desde entonces, pero cada vez que paso cerca de ese centro comercial, algo en mí se encoge. Y cada vez que alguien dice que solo fue un sueño, yo ya no estoy tan seguro. Tenía 15 años cuando ocurrió. Una noche cualquiera, me acosté como siempre sin pensar mucho, con los audífonos puestos y el celular aún en la mano. Lo siguiente que recuerdo fue abrir los ojos, pero ya no tenía 15. Al principio no lo entendí, pero el entorno era distinto, y yo también lo era. Estaba en un lugar que no reconocía, en un cuerpo más alto, con otra voz, otras costumbres. Algo dentro de mí sabía que debía continuar, como si esa vida también fuera mía. Y así comenzó. Primero vino la universidad. No era la que siempre había soñado en la vida real, era otra, en otra ciudad, con otra gente. Recuerdo sentirme nerviosa en mi primer día, con ese miedo de no encajar, pero también con una especie de familiaridad inexplicable, como si algo me dijera que ese camino ya estaba escrito para mí. Estudié literatura, algo que nunca me había interesado tanto en mi vida actual, pero que allá me llenaba. Pasaba horas leyendo en una cafetería diminuta cerca del campus, donde eventualmente conocí a un chico que se convertiría en una pieza clave de esa vida. Él se llamaba Mateo. No fue un romance inmediato, sino algo que creció con los años. Primero amigos, luego inseparables, hasta que un día, en medio de una mudanza bajo la lluvia, me besó. Con él conocí lo que era el amor real, pero también el dolor. Tuvimos rupturas, silencios, peleas tontas, distancias emocionales que dolían como agujas. Aún así, con el tiempo, nos encontramos otra vez y decidimos que sí, que queríamos seguir creciendo juntos. Tuvimos 2 hijos. Uno nació en invierno, con una tos suave que me asustaba cada noche. La otra era una niña de ojos enormes que tenía una risa tan contagiosa que aún me duele no volver a oírla. No era una vida perfecta. Tuvimos problemas económicos, pérdidas, noches sin dormir, discusiones. Vi morir a mis padres, uno tras otro, y me quedé con una casa que ya no se sentía como un hogar. Mis hijos crecieron y se alejaron, como suele pasar. A los 53 años me diagnosticaron una enfermedad terminal. Pasé mis últimos 2 años entre médicos, hospitales y silencios incómodos.
A veces, Mateo dormía a mi lado sosteniéndome la mano, y otras, solo el sonido del oxígeno llenaba el cuarto. Murmuraba nombres de personas que ya no estaban o que solo yo recordaba. Y luego, un día, simplemente cerré los ojos y desperté. Tenía 15 otra vez. Estaba en mi cama. Mis audífonos seguían en mis oídos. Era de mañana, pero yo sentía que algo estaba mal. Corrí al baño, me miré en el espejo y no pude contener las lágrimas. ¿Dónde estaban mis hijos? ¿Dónde estaba Mateo? ¿Por qué tenía este rostro tan joven si ya había vivido tanto? Me quedé ahí, quieta, mirando mi reflejo con el corazón en un puño. Lloré en silencio por esa otra vida que ya no existía. Durante semanas me sentí desubicada. Caminaba por la calle esperando reconocer a alguien. Me sobresaltaba si oía un nombre familiar. Tenía gestos y manías que no entendía de dónde venían. A veces decía frases que no reconocía como mías. Sentía un duelo profundo, como si alguien muy importante hubiera muerto, pero no había manera de explicarlo. ¿Cómo se llora una vida que nunca pasó? Ahora tengo 21. Han pasado 6 años desde aquella noche. La mayoría de los detalles ya se me escapan, como si esa vida se estuviera desvaneciendo lentamente, pero a veces, en sueños, veo una cafetería en la lluvia, o una niña que me llama mamá. Nunca le conté a nadie, excepto a mi pareja actual. Él me escuchó sin juzgarme, solo me preguntó si había sido feliz allá. Y sí, lo fui. No sé qué fue. ¿Un sueño? ¿Una vida pasada? ¿Un universo paralelo que visité por error? Solo sé que aún hoy, cuando me miro al espejo, hay una parte de mí que espera ver a esa mujer de 55 años devolviéndome la mirada. Tenía unos 24 años cuando ocurrió esto. Era un sábado por la tarde, como cualquier otro. No tenía muchos planes más allá de relajarme, tal vez ver alguna serie más tarde. Decidí salir a caminar y darme un gusto con algo del 7-Eleven de la esquina. Era uno de esos días en los que todo se siente normal. El tipo de día en que tu mente va en piloto automático. Salí con mis audífonos puestos, escuchando un playlist algo nostálgico. Compré un par de papas, una bebida energética y algo dulce. No estuve más de 5 minutos en la tienda. Al salir, me dirigí al paso de peatones que cruza de regreso a la calle que lleva a mi casa. Frente a mí, al lado derecho del paso, hay una pared de roca que siempre ha estado ahí. Es bastante alta y se curva un poco con la calle, bloqueando la vista de lo que hay más allá. No se puede ver lo que viene del otro lado hasta que ya está doblando la esquina. Fue justo ahí donde lo vi por primera vez. Un joven de ascendencia asiática que salió de detrás del muro. Tenía una presencia peculiar, algo que no sabría describir del todo, pero que me hizo prestarle más atención de lo normal. Llevaba un abrigo largo color beige claro, como de esos impermeables, pero lo combinaba con unos pants grises deportivos. Iba fumando, tranquilo, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y lo más raro, nunca lo había visto antes por el vecindario, y llevo viviendo en esta zona desde los 12 años. Lo observé unos segundos y luego seguí mi camino. Crucé el paso de peatones y luego crucé otra vez hacia la izquierda para seguir caminando por ese lado de la calle, rumbo a casa como siempre. Pero cuando avancé unos pasos, algo me detuvo. Al dar vuelta, la pared de roca se extendía hacia una calle más angosta y larga, una que honestamente nunca me había llamado la atención. Era raro porque siempre tomaba la misma ruta de regreso, pero esa tarde me entró como una inquietud. Algo en mi interior me decía, ¿y si hoy tomas otra ruta? Estuve a punto de seguir derecho, pero algo me hizo girar bruscamente, casi como si mi cuerpo decidiera por sí solo. Corrí rápido entre los autos para cruzar hacia el lado derecho de la calle, justo al borde de la pared de piedra, dispuesto a explorar esa calle nueva que no conocía. Y entonces lo vi otra vez, el mismo chico, el del abrigo beige y pants grises, pero ahora venía subiendo la calle desde un ángulo que no tenía sentido. Desde donde yo estaba no había forma de que él pudiera haber bajado, dado la dirección desde la que lo había visto antes. Era como si el tiempo se hubiera reiniciado o como si hubiese dado una vuelta imposible por detrás de una estructura sólida. Esta vez no iba fumando, apenas estaba sacando un cigarro del bolsillo del abrigo. Cuando pasó a mi lado, ni me miró, solo encendió su cigarro con calma, dio la primera calada y siguió caminando cuesta arriba como si nada. Me detuve en seco, me quedé parado en la acera mirándolo alejarse. El corazón me latía fuerte. Era exactamente el mismo tipo.
Mismo abrigo, misma postura, mismo rostro, todo igual. No me había adelantado. No había otra calle por la que pudiera haberse cruzado sin que yo lo viera. Era como si lo hubiera visto 2 veces en 2 momentos distintos, a pocos segundos de diferencia. Me quedé ahí parado un buen rato, observando su silueta hasta que desapareció en la siguiente curva. Pensé en llamarle a alguien, en decir algo, pero ¿qué iba a decir? Que vi al mismo tipo 2 veces en lugares imposibles y con apenas segundos de diferencia entre ambas apariciones. ¿Qué me iban a contestar? ¿Que tenía un hermano gemelo? ¿Que era una coincidencia? Seguí caminando lentamente por esa calle, casi con miedo de encontrarme con él por tercera vez, pero no volvió a aparecer. La calle, para ser sincero, no tenía nada especial. Casas normales, un par de árboles, silencio, y sin embargo había algo raro, como si hubiera entrado a un pedazo de ciudad que no pertenecía del todo al mundo que conocía. Al llegar a casa, dejé las botanas sin abrir y me senté en la cama a procesar lo que acababa de pasar. Le conté la historia a un amigo unos días después y se rió. Me dijo que tal vez tenía un clon o que era solo una casualidad, pero no fue así. No era solo una coincidencia. Sentí algo distinto, como si me hubiera metido en un pequeño error del mundo, como si por un momento me hubiera cruzado con una doble versión de algo que no debía estar ahí. A veces pienso en volver a esa calle, a caminarla de nuevo, a ver si lo vuelvo a ver, a confirmar que no estoy loco, pero también me da miedo, porque una parte de mí cree que si vuelvo, puedo no regresar igual, o peor, que me encuentre a mí mismo doblando la esquina con un cigarro en la mano y un abrigo que no tengo, y entonces, ¿qué haría? El mes pasado viví una experiencia tan extraña que todavía me cuesta encontrarle sentido. Mi primo, que trabajó más de 25 años en la industria del cine en Hollywood, falleció tras una larga enfermedad. Era alguien muy querido por todos, carismático, creativo, siempre tenía una historia para contar y su energía llenaba cualquier habitación. Aunque en los últimos años nos veíamos menos, de niños fuimos inseparables. Pasábamos veranos enteros inventando películas con una vieja cámara VHS y soñábamos con ver nuestros nombres algún día en los créditos de una gran producción. Un día después de su fallecimiento, decidí subir a una colina en Los Ángeles, desde donde se puede ver claramente el letrero de Hollywood. Siempre ha sido mi lugar para pensar y desconectarme del ruido. Además, su esposa me había enviado una playlist que él escuchaba durante sus últimos días, así que me puse los audífonos y comencé a subir el sendero con esa música sonando de fondo. Era su mezcla: jazz, algo de Bowie, un par de temas de películas clásicas, pura esencia de él. Mientras caminaba, repasaba momentos de nuestra infancia, anécdotas tontas, los veranos en casa de nuestros abuelos. Me sentía extrañamente en paz dentro de todo el dolor. Al llegar a la cima, decidí detenerme un momento, respirar profundo y decirle unas palabras al cielo. Quería hablarle desde donde se veía el famoso letrero que tantas veces soñamos de niños, pero al alzar la vista, el letrero de Hollywood no estaba, literalmente, había desaparecido por completo. Parpadeé varias veces, me froté los ojos, pensé que quizás la luz o el ángulo me estaban jugando una mala pasada, pero no había nada allí. Solo las colinas verdes y vacías, como si el letrero jamás hubiera existido. Entré en modo racional. Pensé, seguro lo desmontaron por mantenimiento o renovación. Pero no había grúas, ni andamios, ni señales de trabajo, ni un solo rastro de que allí hubiera estado algo. Era un día despejado, sin niebla ni nubes, completamente normal. Tomé fotos, grabé un video y me acerqué a otra persona que estaba en la cima. Era una chica que también parecía confundida. Le pregunté si ella veía el letrero y me respondió que no, que también pensaba que era muy raro. Bajé del cerro con una mezcla de emociones difícil de describir: tristeza, asombro, un poco de nervios. Mientras caminaba, bromeé por mensaje de texto con algunos amigos. Creo que mi primo se llevó el letrero con él. La idea me sacó una sonrisa, porque si alguien era capaz de algo tan teatral, era él. Ya en casa, me puse a buscar explicaciones. Revisé Google, X, antes Twitter, noticias locales, incluso le pregunté a la IA. No había absolutamente nada que indicara que el letrero había sido retirado, cubierto o estaba en mantenimiento. 3 días después, decidí volver a hacer la misma caminata.
misma hora, misma ruta, mismo clima. Esta vez, al llegar a la cima, el letrero estaba ahí, grande, blanco, imponente, intacto, como si jamás hubiera desaparecido. No había señales de que hubieran hecho ningún tipo de trabajo, ninguna grúa, ningún cambio. Tomé otra foto desde el mismo punto exacto donde la había tomado antes. Y ahí fue cuando me di cuenta de que quizás lo que viví no fue algo que pueda explicarse con lógica. Tal vez fue un glitch en la realidad, un salto entre líneas temporales o, como me gusta pensarlo, una última gran escena dirigida por él. Un gesto, un símbolo, un mensaje silencioso en el momento exacto en el que más lo necesitaba. Hasta hoy sigo sin encontrar una explicación racional. He mostrado las fotos, he hablado con amigos escépticos, he leído todo tipo de teorías, pero en el fondo hay algo que no se puede negar. El momento, el lugar, el contexto, todo encajó demasiado bien. No sé qué fue, pero sé que no lo imaginé. Y desde entonces, cada vez que veo ese letrero, ya no lo veo igual. Ahora lo veo como un recuerdo de que, quizá, las personas que amamos pueden encontrar formas muy inesperadas de decirnos que todavía están cerca. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.